La caja pesaba más de lo que debería. No por el peso de las cosas que contenía: un cargador de celular, 2 libros con las tapas arrugadas, una bufanda verde que ella usaba en las frías noches de Ciudad de México, un par de aretes que olvidó en su cómoda, una nota doblada en 4 que él nunca tuvo el valor de tirar. No. La caja pesaba por lo que representaba: el final. Rafael se detuvo en la acera, frente al edificio color terracota en la colonia Roma, y miró el intercomunicador como si aquel pequeño aparato fuera la entrada a un lugar del que jamás debió haberse marchado. El viento de octubre recorría las anchas calles con ese frío sutil que impone la Ciudad de México cuando el otoño decide aparecer sin previo aviso. Las hojas de las jacarandas temblaban. Un perro ladró a lo lejos. La vida seguía su curso, completamente indiferente al dolor que sentía en el pecho. Habían pasado 43 días desde que Valentina lo había terminado todo. Sabía con exactitud cuántos días habían pasado porque había dejado de contar después del 30º, pero la cifra volvió a su mente la noche anterior, grabada como un doloroso tatuaje. 43 días. 6 semanas y un día. Tiempo suficiente para que el mundo pensara que ya debería estar bien. Tiempo insuficiente para que su corazón lo creyera. Rafael no se sentía bien. Pero había tomado una decisión: devolverle sus cosas era el paso que le faltaba. Era el ritual que necesitaba para cerrar esa herida abierta. Al menos, eso era lo que se había convencido a sí mismo mientras guardaba cada objeto con una lentitud casi ceremonial, como si preparara algo sagrado para ser enterrado. Cada objeto que colocaba en la caja era una pequeña despedida dentro de la despedida principal. La bufanda era lo más difícil. Aún olía a su perfume, ese aroma a vainilla con un toque floral que nunca había podido identificar y que ahora era capaz de destrozar su compostura en segundos. Respiró hondo. Pulsó el botón del intercomunicador. Él esperó. El silencio se prolongó demasiado. Rafael ya estaba ensayando su huida: dejar la caja en recepción, enviar un mensaje breve, desaparecer, cuando se abrió la puerta. No era Valentina quien apareció. Era una joven de cabello oscuro, corto hasta la barbilla, ojos grandes y una expresión que mezclaba sorpresa con algo que no pudo descifrar de inmediato. Llevaba un delantal de cocina manchado de harina y sostenía una espátula como si la hubieran interrumpido en medio de algo importante. «Debe ser Rafael», dijo ella. No era una pregunta. Parpadeó. «Sí, estoy aquí. Vine a devolverle algunas cosas a Valentina». «¿Está ella aquí?». La chica miró la caja. Luego lo miró a él. Había algo en su expresión, una vacilación rápida, casi imperceptible, que hizo que a Rafael se le encogiera el estómago incluso antes de que abriera la boca. «Se ha ido», dijo la joven con una voz extrañamente tranquila. «Se marchó esta mañana. Se mudó a Guadalajara». Rafael sintió que el suelo se estremecía ligeramente bajo sus pies. Guadalajara. Se había ido. No solo lo estaba evitando, no solo guardaba silencio, se había marchado. Había redefinido el rumbo de su vida sin siquiera darse cuenta de que su ciudad ya no era la misma. La caja se hizo más pesada. Abrió la boca para decir algo: un gracias, un vale, cualquier cosa que indicara que era un adulto funcional capaz de recibir tales noticias sin desplomarse en la acera, pero las palabras simplemente no le salían. La chica lo observó durante un largo rato. Luego, como si hubiera tomado una decisión largamente postergada, abrió un poco más la puerta y dijo algo que Rafael no esperaba. Algo que repetiría en su mente durante los días siguientes, dándole vueltas a la frase una y otra vez como si intentara comprender cómo un objeto tan simple podía tener tanto peso. «Puedes quedarte». El viento pasó entre ellos. La espátula seguía en su mano. Y Rafael, con la caja en los brazos y el corazón destrozado, se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que esas 3 palabras cambiarían en su vida. Rafael Montoya tenía 31 años y parecía alguien que había dormido bien últimamente, pero que claramente no había descansado. Había una sutil diferencia entre ambos. Él lo sabía porque su madre siempre decía que el verdadero cansancio no se refleja en los ojos, sino en los hombros. Y en los hombros de Rafael se notaba algo invisible que cualquier persona atenta podía percibir a simple vista. Era arquitecto. Trabajaba en un estudio de tamaño mediano en el centro de la Ciudad de México,
en una habitación con grandes ventanales que daban a una intersección siempre congestionada, donde el sonido de las bocinas y los vendedores ambulantes de elotes creaban una banda sonora caótica que, curiosamente, había aprendido a apreciar. Era bueno en lo que hacía, no del tipo de excelencia que llena las revistas, sino de esa discreción constante que hace que los clientes regresen y sus colegas le pidan su opinión. Diseñaba espacios con una atención al detalle casi obsesiva que muchos pasarían por alto: la altura de una ventana en relación con la luz de la tarde, la curvatura de un pasillo que invita al movimiento, la elección de un material que envejece bien en lugar de brillar solo al principio. En el fondo, era un hombre que sabía cómo construir cosas duraderas. Lo cual hizo que el final de su relación con Valentina le resultara aún más incomprensible. Llevaban juntos 2 años y 3 meses. Se conocieron en una exposición de fotografía urbana en un almacén rehabilitado en Colonia Doctores. Ella fotografiaba a los visitantes sin que se dieran cuenta, él miraba las fotos en las paredes y fingía entender más de fotografía de lo que realmente sabía. Valentina se acercó por detrás, señaló una de las imágenes y dijo, sin preámbulos: esta es la mejor pieza de la exposición, y nadie le presta atención. Estuvo de acuerdo de inmediato, incluso sin haber formado aún su propia opinión. Más tarde, cuando fueron a tomar un café cerca de casa, se dio cuenta de que ella tenía razón. Y también se dio cuenta de que rara vez conocía a personas que dijeran exactamente lo que pensaban sin necesidad de un borrador previo. Valentina era así. Directa, apasionada, intensa. Fotógrafa independiente que soñaba con su propia exposición, que se levantaba a las 6 de la mañana los fines de semana para capturar la luz natural en las calles, que lloraba con las malas películas y no se avergonzaba en absoluto de ello. Se había enamorado poco a poco y luego de repente, como suele ocurrir con las cosas que de verdad importan. La ruptura no había sido dramática. Quizás ese era el problema. No hubo traición, ni gritos, ni escena de ruptura que justificara, al menos en proporción, el dolor que sintió después. Valentina se sentó en la cocina de su apartamento un lunes cualquiera por la tarde, con una taza de té en la mano, y dijo que se sentía sola en la relación. Que él estaba físicamente presente, pero ausente de otras maneras que no lograba definir. Que había intentado comunicárselo de diferentes formas durante los últimos meses y que él había respondido con promesas que se desvanecían en la rutina. No estaba enfadada. Estaba cansada. Y el cansancio de Valentina era más difícil de afrontar que cualquier discusión. Rafael lo había oído todo. Había estado de acuerdo con algunas partes. Se había defendido de otras. Y cuando ella dijo creo que tenemos que terminar, no había podido encontrar un argumento más contundente que la tristeza en sus ojos. Esa noche abandonó el apartamento con sus pertenencias en una mochila improvisada. En los días siguientes, se volcó en su trabajo con una dedicación que sus colegas elogiaban, sin darse cuenta de que, en realidad, era una forma sofisticada de no pensar. Su mejor amigo, Diego, también arquitecto y su socio desde la universidad, intentaba arrastrarlo a bares, fiestas y cenas con amigos de amigos. Rafael iba a veces, se quedaba el tiempo suficiente para no parecer patético y volvía al apartamento donde la ausencia de Valentina ocupaba un espacio desproporcionado a la estatura física que había dejado atrás. Su madre lo llamaba los jueves. Doña Esperanza, de 72 años, viuda desde hacía casi una década y residente de Oaxaca, poseía una sabiduría práctica que Rafael respetaba profundamente, incluso cuando fingía no necesitarla. En las videollamadas, observaba el rostro de su hijo con esa atención maternal que no necesita palabras para diagnosticar. ¿Estás comiendo? Esa siempre era la primera pregunta. La segunda siempre era, ¿te vas de casa? Y la tercera, invariablemente, ¿estás siendo honesto contigo mismo acerca de cómo te sientes? Rafael respondió que sí a las 2 primeras preguntas. Para la tercera pregunta, cambió de tema. Sabía que la compañera de piso de Valentina se llamaba Isabela. Había oído ese nombre varias veces en los 2 años que llevaban juntos. Isabela hizo un pastel increíble, Isabela consiguió un nuevo trabajo, Isabela y yo fuimos a ese mercado de artesanías en el Zócalo. Era una presencia constante en la vida de Valentina, pero Rafael nunca le había prestado suficiente atención como para formarse una imagen clara de ella. Era un nombre que quedaba en segundo plano en una vida que creía conocer bien.
Ahora, de pie en el umbral del apartamento color terracota, con la caja en los brazos y la cabeza aún procesando la información de que Valentina se había marchado a Guadalajara sin decir una sola palabra, Rafael miró a Isabela como si viera a un personaje de una historia que no sabía que se estaba contando. Ella había dicho puedes quedarte. Todavía no había entrado. Pero, por primera vez en 43 días, algo en su interior, pequeño, frágil, casi imperceptible, consideró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el universo no estuviera siendo del todo cruel con él. Quizás estaba tratando de decir algo. Rafael entró. No porque hubiera planeado entrar. No porque hubiera sopesado los pros y los contras en una fracción de segundo y llegado a una conclusión racional. Entró porque sus piernas obedecieron antes de que su cabeza pudiera intervenir, y porque había algo en la forma en que Isabela abrió la puerta, no con lástima ni con morbosa curiosidad, sino con una naturalidad desconcertante, como si invitar a un extraño a entrar fuera lo más lógico del mundo en ese momento. El apartamento era exactamente como lo había imaginado, y a la vez completamente diferente. Había estado allí 3 veces durante su relación con Valentina, siempre de paso, siempre con prisa. Ahora, de pie en la habitación con la caja aún en brazos, tenía tiempo para observar el lugar con detenimiento. Era un apartamento pequeño, pero diseñado con esmero, plantas a diferentes alturas junto a la ventana, una estantería dispuesta de forma que mezclaba colores y tamaños de una manera aparentemente aleatoria pero visualmente armoniosa, una alfombra beige desgastada en el centro de la habitación que claramente tenía historia. En la pared, 3 fotografías en blanco y negro enmarcadas. Rafael reconoció el estilo de inmediato. Eran de Valentina. Sintió un nudo en el estómago. «Puedes dejar eso ahí», dijo Isabela, señalando la mesa de centro mientras regresaba a la cocina de donde había venido. «¿Quieres un café? Estoy haciendo pastel de naranja y ya puse la cafetera». Rafael dejó la caja con cuidado, como si los objetos que contenía aún merecieran un trato delicado. «Tal vez», respondió, antes de darse cuenta de que había aceptado. La cocina estaba separada de la sala por una media pared, lo que creaba una sensación de continuidad entre ambos espacios. Rafael se quedó inmóvil un instante, sin saber si sentarse, ponerse de pie o simplemente admitir que estaba completamente perdido en una situación que no había previsto. Optó por acercarse a la media pared y apoyar los codos en la encimera, observando a Isabela trabajar con la tranquila eficiencia de quien cocina no por obligación, sino por auténtico placer. ¿Se fue esta mañana?, preguntó. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Tomó el primer autobús. Isabela no dejó de remover la masa. Llevaba 3 semanas planeándolo. Consiguió una residencia artística en Guadalajara. Una buena oportunidad, la verdad. 3 semanas. Mientras él pasaba las noches convenciéndose de que devolver una caja con sus pertenencias bastaría para cerrar un capítulo, Valentina ya había planeado una nueva vida en otra ciudad. La asimetría de la situación le dolía de una forma inesperada, no como celos, sino como la confirmación de algo que se había resistido a aceptar. Para ella, el final había llegado antes. Mucho antes. ¿Dejó algún mensaje?, preguntó, sin mucha esperanza. Isabela vaciló. Solo por un segundo, pero Rafael lo notó. Dijo que si aparecías, podía quedarme con las cosas o devolvértelas. Que no tenía por qué quedarme con nada. No había ningún mensaje. Ni una nota de despedida, ni unas últimas palabras pensadas para él. Solo instrucciones logísticas para su compañero de piso. Rafael miró la caja en el salón y sintió unas ganas absurdas de reír, no de alegría, sino con esa risa involuntaria que surge cuando la realidad se vuelve demasiado grande para expresarla con seriedad. El café está listo. Isabela sirvió 2 tazas sin preguntarle cómo bebía, puso una cucharada de azúcar en cada una y deslizó la suya por el mostrador con una indiferencia que, extrañamente, le resultó reconfortante. Había algo en ese gesto, sencillo, sin ceremonias, que era justo lo contrario de lo que esperaba encontrar esa tarde. Permanecieron en silencio por un instante. No el incómodo silencio de 2 desconocidos sin nada de qué hablar, sino algo diferente. Un silencio que, curiosamente, no pedía ser interrumpido. ¿La conoces desde hace mucho tiempo?, preguntó Rafael finalmente. 4 años compartiendo piso, respondió Isabela.
Nos conocimos en un curso de cocina que ninguna de las dos terminó. Sonrió levemente. Ella lo dejó para fotografiar mercados públicos. Yo lo dejé porque me involucré demasiado en la parte de comer y no lo suficiente en la de cocinar. Rafael se rió. Fue una risa leve e involuntaria que desapareció tan rápido como apareció. Pero era real. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en aquella tarde. Regresó a casa con la caja. Isabela insistió en que la llevara, diciendo que no tenía sentido retenerle nada a alguien que se había marchado con la suficiente ligereza como para no pedir nada a cambio. De camino, en el abarrotado metro de la línea naranja, Rafael miraba fijamente la caja que tenía en el regazo e intentaba identificar con exactitud lo que sentía. No era solo tristeza. Había algo más, una especie de suave confusión, como cuando uno despierta de un sueño y por un instante no sabe si lo que sintió fue real o no. Isabela había sido extraña. No de una manera molesta, sino de una manera que aún no podía clasificar. Diego notó el cambio incluso antes de que Rafael lo admitiera. «Te ves diferente», le dijo su amigo una tarde en la oficina, sin apartar la vista del portapapeles. «No sé si mejor. Pero diferente». «Fui a devolver las cosas de Valentina», respondió Rafael, como si eso lo explicara todo. Diego finalmente levantó la vista. ¿Y allí? Ella no estaba allí. Fue a Guadalajara. Ah. Una pausa. ¿Y estás bien? Rafael reflexionó sobre la pregunta más tiempo del debido. Mi compañero de piso me ofreció café y pastel de naranja. Diego parpadeó 2 veces. ¿Esa es la respuesta a mi pregunta? No lo sé, dijo Rafael con sinceridad. Todavía estoy tratando de averiguarlo. Esa noche, sin motivo aparente, abrió Instagram y buscó el perfil de Isabela. Lo encontró fácilmente, una cuenta con pocas fotos, sin selfies, principalmente imágenes de comida fotografiadas con luz natural y algún que otro comentario sobre recetas adaptadas de su abuela. Sencillo. Sin pretensiones. La miró más tiempo del que pretendía y luego cerró la aplicación con la sensación de haber sido descubierto haciendo algo que no había planeado. Colocó el teléfono móvil boca abajo sobre la mesa. Miró al techo. Y se dio cuenta, con una claridad ligeramente inquietante, de que realmente quería tomarse otro café en esa cocina con la media pared y las plantas en el alféizar de la ventana. Ahora, una pausa especial. Antes de continuar con este emocionante viaje, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, puedes calificar esta historia del 0 al 10. Rafael envió un mensaje 3 días después. Se quedó mirando la pantalla durante 40 minutos antes de escribir, borró 2 versiones diferentes y, al final, envió algo tan simple que parecía casi una idiotez. Hola Isabela. Soy Rafael, el ex de Valentina. Gracias por el café y el pastel. Fue el mejor pastel de naranja que he probado. Esperó con el teléfono móvil en la mano como si la respuesta pudiera destrozar el aparato. Ella tardó 11 minutos, relató, y respondió con una sola frase. El secreto está en el sabor. Y en un toque inesperado de cardamomo. Sonrió al leer el mensaje durante el tiempo suficiente como para sentirse un poco ridículo. El intercambio de mensajes comenzó lentamente, como una fogata que alguien cuida con esmero para que la pequeña llama no se apague antes de que cobre fuerza propia. Al principio, eran conversaciones breves, una receta que ella recomendaba, una pregunta de él sobre un libro que había visto en su estantería, una respuesta de ella con la recomendación de un autor que él desconocía. Luego se hicieron más largas, más naturales, llenando el espacio de las noches que solía pasar mirando al techo, contando los días desde Valentina. Diego observaba todo con la expresión de alguien que está viendo una película y ya ha adivinado el final, pero tiene la amabilidad de no estropeárselo a los demás. «Estás sonriendo a tu teléfono móvil en el trabajo», le dijo una mañana, pasando junto al escritorio de Rafael con una carpeta bajo el brazo. «Estoy revisando un proyecto», respondió Rafael sin levantar la vista. «¿El proyecto es gracioso?» «Extremadamente». Diego asintió, visiblemente poco convencido, y se marchó sin decir nada más. Pero esa misma tarde, cuando los dos fueron a almorzar al restaurante de comida casera que había en la esquina de la oficina, el de siempre, con las sillas de plástico rojas y el televisor sintonizado en un canal de noticias que nadie veía, Diego dejó el tenedor y dijo, sin preámbulos: «¿Te gusta?»
Rafael no respondió de inmediato. Apenas la conozco. Eso no es algo negativo. Diego. Solo digo lo que veo, dijo el amigo, volviendo a coger el tenedor. Y lo que veo es que has estado más presente en las últimas 2 semanas que en los 2 meses anteriores. Así que, sea lo que sea, parece que te sienta bien. Rafael permaneció en silencio. Se comió la mitad del plato sin prestar mucha atención al sabor. Y cuando regresaron a la oficina, inició una nueva conversación con Isabela y le preguntó, sin mucha preparación, ¿te apetece tomar un café este fin de semana? No tiene por qué ser nada formal. Solo un café. Esta vez la respuesta tardó más. 23 minutos. Tal vez. Conozco un buen sitio cerca de aquí. Rafael respiró hondo e intentó no darle más importancia de la que tenía. Fracasó por completo en su intento. La cita para tomar café tuvo lugar un sábado por la mañana, en un pequeño local de la colonia Condesa con mesas de madera oscura y un tocadiscos al fondo que reproducía jazz a un volumen lo suficientemente bajo como para estar presente sin resultar molesto. Isabela llegó antes que él, lo notó al entrar y verla ya sentada, con una taza delante y un libro abierto que cerró sin usar el marcapáginas al verlo. Ese pequeño gesto, cerrar el libro sin preocuparse por la página, decía algo de ella que no supo identificar de inmediato, pero que captó. Hablaron durante 2 horas y media sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Descubrió que era diseñadora gráfica, que trabajaba de forma independiente desde los 26 años tras dejar una agencia donde había sido infeliz durante demasiado tiempo, que había vivido 8 meses en Oaxaca en una experiencia que describió como lo más difícil y lo más importante que había hecho en su vida, que odiaba las películas con finales abiertos pero amaba los libros con finales ambiguos porque, según ella, con una lógica que él encontraba completamente absurda e irresistiblemente coherente, en un libro puedes volver atrás y releerlo, en una película, la pantalla sigue avanzando sin preguntar si has entendido. Habló de arquitectura, de su obsesión por la luz natural en sus diseños, de su madre en Oaxaca, quien estaba conectada con el campo y poseía una sabiduría a la que le costó 30 años dejar de resistirse. Isabela escuchaba con una atención que no era cortés, sino genuina, de esas que hacen que quien habla sienta que lo que dice tiene verdadero valor. Cuando se marcharon, la calle Countess estaba llena de la típica actividad de un sábado. Caminaron juntos una cuadra sin rumbo fijo, simplemente caminando, y cuando llegaron al punto donde los caminos se bifurcaban naturalmente, hubo un instante de pausa, ese segundo preciso en el que 2 personas se dan cuenta simultáneamente de que no quieren que termine, pero ninguna de las 2 sabe aún si tienen derecho a decirlo. Estuvo bien, dijo Isabela. Así fue, aceptó. Y eso fue todo. Ella se fue por un lado, él por otro, y Rafael caminó 4 cuadras en la dirección equivocada antes de darse cuenta de que se dirigía al metro equivocado, completamente perdido en una ciudad que conocía de memoria. Pero fue precisamente esa semana cuando todo se complicó. Rafael estaba revisando viejos mensajes entre él y Valentina, no por nostalgia, sino con ese impulso masoquista ocasional de alguien que necesita asegurarse de que el pasado fue real, cuando encontró una conversación que había olvidado por completo. 3 meses antes de la ruptura, Valentina le había enviado un largo mensaje a las 2 de la mañana, hablando de soledad, de sentirse distante, de necesitar más presencia. Él lo había leído a la mañana siguiente y había respondido con un hablaremos esta noche, y nunca volví a sacar el tema. Se quedó mirando ese mensaje durante un buen rato. Entonces llegó otro recuerdo, y de repente se encontró frente a un patrón que había sido invisible mientras estaba dentro de él, las veces que Valentina había intentado acercarse y él había respondido con trabajo, con cansancio, con ya lo solucionaremos más tarde, no había sido con mala intención. Había sido una distracción. Había sido la cómoda suposición de que el amor que existía ayer seguiría existiendo mañana sin necesidad de cuidados. Y ahora estaba Isabella. Una mujer a la que apenas conocía, con la que había tomado café durante 2 horas y media, y que había cerrado su libro sin marcar la página cuando lo vio entrar. La pregunta que surgió aquella noche, y que no desapareció fácilmente, no era si le gustaba Isabela. Era una pregunta más incómoda y necesaria. ¿Había cambiado algo en sí mismo, o simplemente estaba repitiendo al mismo hombre en una nueva historia? No durmió bien. Por la mañana, antes de abrir los mensajes, antes de llamar a Diego o a su madre,
Rafael cogió una libreta que usaba para esbozar proyectos y escribió, en la primera página en blanco que encontró, una lista. No una lista de cosas que hacer. Una lista de preguntas que necesitaba responder con honestidad. El primero fue el más difícil. ¿Qué estaba evitando cuando Valentina me necesitaba? Se quedó mirando la pregunta el tiempo suficiente para que el café se enfriara en la taza que tenía al lado. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de cambiar de tema, aunque se tratara de hablar de sí mismo, se quedó ahí, dispuesto a responder. La lista en el cuaderno creció a lo largo de 3 días. No porque Rafael tuviera respuestas fáciles, sino todo lo contrario. Cada pregunta que respondía con sinceridad abría otra, más pequeña, más específica, más incómoda. Era como derribar un muro y descubrir que detrás había otro, y que el verdadero trabajo no consistía en derribar el primero, sino en tener el valor de continuar una vez que se disipara el polvo del primer impacto. Llamó a su madre un miércoles, un día antes de lo habitual. Doña Esperanza contestó al segundo timbrazo, como siempre hacía, con esa puntualidad afectuosa de alguien que mantiene su teléfono celular cerca porque sabe que sus hijos la llaman cuando lo necesitan, no cuando lo planean. «Me llamarás el miércoles», dijo, sin que se notara sorpresa en su voz. «Lo sé», respondió Rafael. Necesitaba hablar. Ella no dijo sabía que algo andaba mal. No, ¿por qué tardó tanto? Él solo dijo entonces, dime y había tanto espacio en esas 3 palabras que Rafael habló durante 40 minutos sin parar. Habló de Valentina y de los mensajes que había encontrado. Del patrón que había reconocido en sí mismo. De Isabela y del café en casa de la condesa y del libro cerrado sin marcapáginas. Del miedo a ser el mismo hombre en una historia diferente. Doña Esperanza escuchó todo. Cuando él terminó, ella permaneció en silencio durante unos segundos, no el silencio de alguien que da un consejo, sino el silencio de alguien que respeta la importancia de lo que acababa de oír. Rafael, dijo finalmente, ¿sabes diferenciar entre un hombre que repite sus errores y uno que no? ¿Cuál? Lo que no se repite es lo que se detiene y pregunta lo que acabas de preguntarme. Una pausa. Ya estás haciendo las cosas de otra manera, hijo. Simplemente aún no te has dado cuenta. Permaneció en silencio. Adelante, dijo la madre con esa franqueza tan característica de ella. Pero llega hasta el final. No a medias. Rafael colgó el teléfono y se sentó en el borde de la cama durante un largo rato. La luz de la tarde entraba por la ventana del apartamento y proyectaba un rectángulo dorado en el suelo. Pensó en la palabra que había usado su madre entero. En esa palabra se escondía toda una vida de pequeñas ausencias, las veces que había estado físicamente presente pero ausente en su atención, las conversaciones que había pospuesto, los momentos que había dado por sentados hasta que dejaron de existir. No era culpa lo que debía cargar para siempre. Era comprensión lo que necesitaba transformar en cambio. Cogió su teléfono móvil. Le envió un mensaje a Isabela. ¿Puedo llamarte? Ella respondió en 2 minutos, él puede. Cuando oyó su voz, ligeramente ronca, como si hubiera estado concentrándose antes de que él la llamara, Rafael no empezó con halagos ni con una declaración elaborada. Empezó con la honestidad, que era el único lenguaje que había decidido usar a partir de entonces. Necesito decirte algo, y necesito que sepas que te lo digo porque es verdad, no porque esté confundido o esté reemplazando a alguien. Una breve pausa al otro lado. Te escucho, dijo Isabela. Me gustas. Todavía no sé hasta qué punto ni qué significa exactamente. Pero sé que cuando hablo contigo, estoy completamente presente. Y últimamente he aprendido que, para mí, eso no es tan sencillo como parece. Respiró hondo. También sé que fui el ex de Valentina que apareció en tu puerta con una caja llena de cosas, y esa es una forma bastante inusual de entrar en la vida de alguien. Isabela permaneció en silencio por un instante que pareció más largo de lo que realmente fue. Rafael, dijo finalmente, con una calma que no era frialdad, sino firmeza. Cuando abrí esa puerta y te dije que podías quedarte, no fue por lástima. Hizo una pausa. Fue porque Valentina, en los 3 meses antes de irse, habló de ti más de lo que probablemente se dio cuenta. Y el hombre que describía cuando estaba enfadada era una versión de ti. El hombre que describía cuando estaba triste era otra. Pero en ninguna de las 2 versiones era mala persona.
Era una persona que aún no había aprendido a ser. Rafael cerró los ojos. ¿Y pensaste que valía la pena abrir la puerta de esa manera? Pensé que el café valía la pena, dijo ella. Y había una sonrisa en su voz que él pudo percibir incluso sin verla. El resto dependía de ti. Se encontraron esa misma semana, esta vez no en un café, sino en su apartamento, donde Isabela había preparado una nueva versión del pastel de naranja con una adaptación que había probado y sobre la que quería una opinión sincera. Rafael llegó con un vino que Diego le había recomendado con una seriedad desproporcionada para la ocasión, y cuando Isabela abrió la puerta sin delantal esta vez, con el pelo ligeramente diferente y una expresión que mezclaba bienvenida con esa reserva natural que él había aprendido a reconocer en ella, algo se tranquilizó en Rafael. No con la intensidad de un giro dramático. Con la delicadeza de algo que encuentra su lugar legítimo. Cenaron en la mesita del salón, con las plantas del alféizar recibiendo la luz nocturna del exterior, y hablaron de muchas cosas y de nada en particular, del proyecto que él estaba diseñando, de una clienta suya que le había pedido una identidad visual que ella describió de forma contradictoria, de Oaxaca y de Doña Esperanza, del libro que Isabela estaba leyendo y que prometió prestar cuando lo terminara. Rafael nunca miró su teléfono celular. En ningún momento Isabela tuvo que llenar un silencio que no existía. Al marcharse, ya entrada la tarde, y bajar las escaleras del edificio color terracota en la colonia Roma, se detuvo un instante en la acera. Era el mismo lugar donde había llegado semanas antes con una caja en brazos y el peso de un final que creía definitivo. La calle estaba tranquila. Una ventana iluminada en un edificio al otro lado de la calle. El olor característico de la Ciudad de México por la noche, cemento, flores, un ligero aroma a fritura lejana, ese aire propio de la capital que no existe en ningún otro lugar del mundo. Rafael pensó en Valentina. No con dolor, ni con una añoranza corrosiva, sino con gratitud, una forma de amor que no necesitaba presencia para existir. Ella se había marchado a Guadalajara, llevándose consigo la versión de la historia que habían construido juntos. Sin saberlo, la había dejado tras una puerta. Había entrado. Y en su interior no solo había encontrado a Isabela, sino también preguntas que necesitaba formular, respuestas que debía afrontar y una versión de sí mismo que, por primera vez, estaba dispuesta a estar plenamente presente en su propia vida. La caja con las cosas de Valentina seguía en su apartamento. Iba a donarla la semana siguiente, no como un ritual de despedida, sino como un simple gesto de alguien que reorganiza su espacio para lo que está por venir. La bufanda verde, el cargador, los libros con las tapas arrugadas, los pendientes, la nota que nunca tiró. Guardó la nota. No por apego, sino porque contenía una frase que Valentina había escrito un día, al comienzo de su segundo año juntos, que él había releído esa semana y que ahora significaba algo completamente diferente de lo que probablemente ella había pretendido cuando la escribió. Espero que aprendas a llegar sano y salvo a los lugares importantes. Rafael miró la ventana iluminada del último piso del edificio. Él sonrió. Y se alejó lentamente, sin prisa, completamente presente en cada paso. Ahora te toca participar. Califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Cuéntanos cuál fue tu parte favorita y por qué. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Comparte en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar, una despedida que te abrió una puerta inesperada. Accede a nuestra lista de reproducción con historias inspiradoras recomendadas. Muchas gracias por ser parte de este viaje, que esta historia te recuerde que a veces el universo cierra una puerta y abre otra, y lo único que necesitamos es el valor para entrar.